El capítulo 3 que vamos a ver ahora. Estábamos en eso. El capítulo 3, hay dos maneras de llamar las ofrendas. El capítulo 1 fue sobre los holocaustos. A ver, uno. El 1, holocaustos. De hecho, ahí lo dicen los títulos, pero no hay problema. El 1 son los holocaustos. La palabra holocausto que hemos visto es como la más solemne, ¿no? La más así, la más grande, la más sobresaliente, digamos, ¿no? Holocausto. Todavía, y curiosamente que ahora se usa tanto con esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los propios judíos, ¿no? Pues tienen un sabor mucho más solemne, bélico, ofensivo, ¿no? De que un pueblo quiso acabar con otro, en fin. Ese es el holocausto. Pero el holocausto, y la frase clave que ya hemos estado viendo, es esa que se repite: ofrenda encendida de olor grato. O sea, esa frase es fundamental. Ofrenda encendida de olor grato. Y esa aparece en todas partes. Aparece en el holocausto del capítulo 1. Aparece en las ofrendas del capítulo 2, que es donde aparece la parte de las tortas de flor de harina sin levadura, untadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Son empanadas, ¿no? Prácticamente. Pero son esas tortas de flor de harina, la harina ya se produce la extracción para hacer las tortillas, pero que representan el fruto de la tierra. En el capítulo 2 están esas ofrendas. En el capítulo 3 van a aparecer unas ofrendas que, ahora que estaba revisando el comentario para el día de hoy, realmente nos estamos metiendo en una zona definitivamente oscura. ¿Por qué oscura? Porque los sacrificios, tal como están descritos con detalle, este capítulo 3, ¿lo vieron? ¿Ya los ya se acercaron? Y si no se han acercado, está el detallito de las vísceras, de los riñones, las pandillas, parece que estamos en la carnicería. Porque va por partes. Sí, yo no sé, hay muchas carnicerías, o antes había, no sé si por estar en algunas carnicerías o mercados, ponen incluso todas las partes de la res en un esquema. Sí, ¿verdad? Sí. Y están los nombres de cada parte de la res. Todas las partes, todo lo que tiene. Y son muchísimas. Sí. ¿Qué es lo que le ¿Son gusta? como las vísceras? No son las partes de los músculos de la res. Todo el ganado, todo el Lo ganado. que uno compra. Sí, pero todos los nombres Pero que como tiene. estaba escuchando al pastor que decía que el hígado y todo eso, pues son las vísceras. Eso está en el capítulo 3. Exacto. Pero yo me refiero a esto que hacen en algunas carnicerías. Ya, sí. Porque nos muestran todo lo que se vende. O sea, la res se vende completa. Se destaza, ¿no? Y se vende completas todas las partes. Por ejemplo, el chambarete. Ay, tan rico. ¿Qué carambas es el chambarete? Es una parte que tiene como gelatina. ¿Pero en dónde está? Ese es el punto. ¿En qué parte de la res está el chambarete? ¿Y dónde está? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo del nombre. Mamá iba a el chambarete, ¿no? Y la guayosita para la costilla cargada. Exactamente. Bueno, entonces eso, son especialistas los carniceros. Entonces estamos en la confluencia, por eso decía que es una zona oscura, porque es una confluencia, se juntan la parte ritual, litúrgica, y de filón entra para nosotros la parte espiritual, que es lo que trabaja Hebreos. Cuando Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Hebreos está actualizando lo que aparece en Levítico. Hebreos relee el Levítico. Acérquense un poquito más acá, hermana, para no estamos tan lejos. Si nos venimos para acá, estaba el grupo más acá, pero acérquense por acá. Y ahorita vamos a pedir otros boletines más. Entonces, les paso a ustedes una vez, por favor. Hebreos relee el Levítico en clave espiritual. Y nosotros aquí estamos enfrentados al capítulo 3 del Levítico, capítulo 3, y nos vamos a encontrar con los riñones y el hígado de los animales. Y otra vez la grasa.
Hay mucho que decir sobre la grasa. La grosura le llaman los santos. La grosura. Había quien tenía derecho a comer la grosura y quien no. Eso es interesante. Nos gustaría que después nos platiquen cómo es en Colombia la cultura del cerdo, la gastronómica del cerdo, cómo se trabaja el cerdo, el chicharrón, como se llama acá, porque en Costa Rica, por ejemplo, el chicharrón son las carnitas. En Costa Rica le llaman chicharrón a las carnitas. Pero esa cultura de la grasa, en Levítico, ¿cómo encontramos la parte espiritual? Parece que estamos en la carnicería, en el rastro, viendo las partes de los animales, ¿no? Entrando adentro del animal, Sí. que se abre en canal y está uno viendo las partes, ¿no? Y los que no sabemos de carnicería, pues estamos en blanco. Si un carnicero lee esto, Pero así se ve. me capta, pero Como lo de- Y además aquí también habla de la sangre es que ese es el otro aspecto. La grasa y la sangre. y la sangre. La sangre estaba prohibida que se consumiera, la grasa no. Pero había una diferencia entre sacerdotes y laicos para poder tener derecho a comer la grasa o no. Pero comer la grasa no es comer, o sea, grasa así burda, directa, ¿no? Sino lo grasoso, digamos, la parte en el cerdo, particularmente en nuestra cultura latinoamericana, todo lo que se disfruta del cerdo. El cerdo, por supuesto, aquí está prohibido. Unos taquitos, ¿no? A pobre cerdo le han dado. El cerdo está excluido de esta cultura. Sí. El judaísmo está. Acérquese por acá, no se quede tan lejos. Porque como estaba el grupo mayor acá, sácanos. Y ahorita que nos haga el favor de traer, que nos pida otros 2 boletines, hermana, con Adriana, por favor. Pida otros 2 o 3 porque. 3 boletines. Sí, porque salieron. Ahí ya pasamos eso. Bueno, vamos a leer el capítulo 3 para no seguir hablando a la vez. Las ofrendas del capítulo 3 tienen 2 nombres que son simultáneos, parecidos. Como dice ahí, ofrendas de paz u ofrendas de comunión. Es lo mismo. Ofrendas de paz y ofrendas de comunión. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, aquí no va a haber problema en que sea macho o hembra. En otros casos de los sacrificios sí era obligatorio que fuera macho. Hasta en eso había sexismo. Hasta en eso. Por eso me cae mal. Sí. Sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, la tienda de campaña. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos. Estamos casi en una clase de anatomía animal, veterinaria. De toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, dice esta traducción que estoy usando aquí. Es la 60 traducción. Ijares, ¿no? Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, la grosura, toda la grasa, tal cual. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. Evidentemente, al poner a arder eso, pues huele a comida. Rico. Sí, ¿no? La leña. Y los hijos de Aarón, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Y el final del versículo 5, la frase continuamente repetida. Gracias. Sí, gracias. Continuamente repetida. De olor grato a Jehová. Pero si fueran ovejas, sea macho o hembra, tampoco va a haber problema. La ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová y pondrá, versículo 8, su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo. Y lo mismo, es exactamente el mismo ritual. Los hijos de Aarón, que es muy importante esta frase, muy importante, no les llama sacerdotes, no les llama sacerdotes, Son los hijos. los hijos de Aarón. ¿Sí? Es una formulita
hecha a propósito, para no estarles llamando todo el tiempo sacerdotes. Sacerdotes. Pero el documento de Levítico completito de pe a pa es un documento sacerdotal, de la gran tradición sacerdotal hebrea. 9. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera. El comentario que estamos usando nos explica y nos dice, es que en la zona de la cola del animal hay mucha grasa. O sea, la cola no es nada más la pura tira y ya, No, ¿no? es lo que rodea. Lo que de donde sale la cola, Sale la grasa. en esa parte también hay mucha grasa, en la parte que sale la cola, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Hay una explicación también sobre los riñones y sobre el hígado. Los riñones eran una parte muy importante en la anatomía espiritual antigua. ¿Por qué decimos anatomía espiritual? Porque incluso para las personas, muchos salmos hablan de los riñones del ser humano, de la persona. Porque en los riñones se asentaban casi. ¿Cómo? Se hace la limpieza corporal. No, los riñones eran casi el asiento, el lugar donde estaban los sentimientos. Sí, como que te quiero contar los riñones. Te quiero contar. Ahorita vamos a ¿Cómo ves, hablar. doctora? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar. Pues anatomía espiritual. Pastor, sí tiene que subir un poquito la boca. ¿Sí? Ah, qué bueno. La anatomía espiritual en Levítico y en el Antiguo Testamento. Versículo 10. Asimismo, los 2 riñones y la grosura, ya leímos el 10, el 11. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Aquí cambia la frase, no es exactamente igual. Y terminamos del 12 en adelante. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y aquí ya cambia de animal, es la cabra. La degollará igual, ya no lo leo todo, después ofrecerá su ofrenda, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que repite lo mismo. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, lo mismo. Vianda es de ofrenda que se quema, de nuevo, en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Esa frasecita hay que subrayarla. Toda la grosura de Jehová. ¿Qué Versículo 16. 16 al final. Es la última frase del 16. Y hay que darnos cuenta, Todo el sebo, dice. todo el sebo, Y grasa. eso que decía de los ijares es lomo, también dice lomo. Ajá, exactamente, sí, Por la traducción. por la traducción. Pero aquí hay una cosa que vamos a destacar después, terminando el 16 y empezando el 17. Porque ahorita vamos a entrar rapidísimo a lo de santidad y pureza y comentaremos algunas cosas del 3. Estrictamente hablando, y cuando lleguemos al 4 es muy parecido otra vez, ¿no? Muy similar la descripción anatómica, pero anatómica ritual, ¿no? Pero decíamos, final del versículo 16, toda la grosura es de Jehová, toda. Estamos viniendo de la descripción anatómica del destazamiento, la separación, la colocación, la sangre alrededor y todo. Venimos así. Y estamos como llenos de olores, ¿no? Llenos de la parte esta tan complicada de estar destazando, limpiándose y toda la sangre y demás. Y en el 17 el lenguaje cambia para cerrar el capítulo 3 y se pone solemne. Digo, todo ha sido solemne porque la descripción esta de la anatomía y demás no deja de ser solemne. Pero llega un punto en que uno dice, a ver, no, pues espérate, ¿no? Tanto corte y esto y aquello. Y se repite, es prácticamente igual, se repite 3 veces. Dice el 17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre cometéis. Se pone solemne el texto. Es un estatuto perpetuo, eterno, a ser posible. Digo, en este caso no era eterno, pero es perpetuo, es constante.
es permanente y así debe quedar. Es prohibitivo, ¿no? ¿Y por qué cree que se hace? ¿Qué? Eso, que no comer ninguna grosura. Ahorita vamos a esa explicación. Porque también Tiene una explicación eso. Vamos a ver primero lo de la santidad y pureza y regresamos a esa parte, que es la explicación que nos da aquí este señor, con mucho detalle. Juan Luis de León. Conectamos el tema de santidad y pureza con esto de la anatomía ritual. Ya quedó claro lo de Hebreos, porque continuamente seguiremos mencionando eso. Hebreos interpreta espiritualmente los rituales del Antiguo Testamento. también te gusta. Los interpreta cristológicamente. Todo lo que pasaba en el Levítico era tipo, anticipo, profecía de lo que vendría a ser Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a limpiar los pecados del mundo, eso está clarísimo. Sí, la frase, vamos a decir, evangélica del Nuevo Testamento en ese sentido no es ningún problema. Pero como ya hemos repetido, y para eso nos sirve leer el Levítico también, el trasfondo ritual, el trasfondo sacrificial que está detrás, ese sí lo tenemos bastante en blanco. Porque para el judaísmo escuchar que Jesucristo era el Cordero era un shock, era un cambio profundo. ¿Por qué? Porque para el judaísmo el Cordero era un Cordero X, que era sacrificado, y una vaca, y las aves, y la cabra. Esos eran los corderos. La gran cosa que va a aparecer delante de nosotros con este capítulo 3, porque la ofrenda es de comunión o de paz, es que el Cordero Pascual, y ahí entra el factor de la Pascua, recordemos la sangre que fue colocada en las puertas de las casas de los esclavos judíos hebreos en Egipto. Allí ya hay un anticipo de todo eso. Un animal X tuvo que ser sacrificado para poner esa sangre en la pared, para que cuando viniera el ángel del Señor viera la sangre en la puerta y pasara de largo. Y donde no había puerta, allí dejaba al primogénito. Si es un cordero, no sabemos. Pero lo importante aquí es la sangre que estaba en la pared, en la puerta. Entonces, la conexión con el tema de santidad y pureza, que es muy rápido, pero al mismo tiempo muy amplio. Santidad y pureza. Dice, las palabras hebreas que se pueden traducir por santo, sagrado, santificar, consagrar, etc., derivan de una misma raíz, y ahí está la raíz, Kadash. Kadash es la raíz de donde viene toda esa familia de palabras. Recordemos que las palabras tienen familias. Sí, son familias de palabras, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver con santo, sagrado, santificar, santificación, consagrar, todo lo que tenga que ver con sagrado es parte de una familia. Por lo tanto, en el hebreo, al igual que en español, vienen de una misma raíz. En este caso es Kadash. Y por eso están con mayúscula las consonantes, ahí en la página 4. Kadash, la Q, la D y la S. Las vocales fueron puestas después, SH, fueron puestas después para poder pronunciarlo y demás. En el Israel contemporáneo, en los negocios, en los periódicos, en todas partes donde se usa el idioma hebreo actual, esas personas que hablan, que dominan su idioma, no necesitan ponerle vocales de ningún tipo a las palabras, solo a las consonantes. Pero cuando se escribió el Antiguo Testamento, se inventó un sistema de puntitos y rayitas para saber qué vocales van en cada palabra. Es todo un sistema, enredadísimo, pero comprensible, cómo marcar qué vocales eran. Por ejemplo, Jehová es una pésima adaptación, la correcta es Yahvé. Pero a Jehová le pusieron las vocales de Adonai, por eso es Jehová, y se quedó, y bueno, ya pasó lo que pasó. Bueno, que figura, vean ustedes cuántas veces en el Levítico, 152 veces. Es una locura. Kadash y todas las demás derivaciones. Este libro se sitúa así en primer lugar de la palabra y de los derivados de santificar, sagrado y demás. Ahora,
La palabra sacrificio, y eso lo estaba checando muy temprano, de una vez tenemos que ver su significado etimológico. La palabra sacrificio significa hacer sagrado algo que no lo era. Vean ustedes lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena. Que ahora somos evangélicos cristianos del siglo XXI y le pedimos al Señor antes de la ceremonia como tal, antes de repartir los elementos, le decimos: Señor, y así dicen las fórmulas, toma estos elementos que vamos a utilizar y transfórmalos y conságralos para el uso sacramental que le vamos a dar. Sacramento también viene de sacro, también. Pero sacrificio, y la primera parte es igual, es convertido a ser sagrado algo que no lo era. Por eso en la Santa Cena decimos eso, que el Señor tome los elementos y los transforme o los use para la utilización espiritual que vamos a hacer. Entonces el sacramento de la Santa Cena o de la Eucaristía es una reminiscencia también de todo esto, aunque ya no estamos ahora, ya no tenemos en muchas veces se usa el pan como tal, para demostrar, o se pone incluso el pan ahí al frente, se ponen las uvas, está cuando se toma vino, porque acá no tomamos vino, pero se hace la ceremonia y pedimos que Dios transforme esas cosas y las use según su voluntad para esta parte. Segundo párrafo. En la Biblia, la noción fundamental de lo sagrado, y ahí la palabra sagrado es kadosh, aunque está con Q, se pronuncia como C. Kadosh o kodesh. La más usada es kadosh. Algunos ya lo ponen luego K, pero esa es la palabra sagrado. Lo sagrado es kadosh. Lo que es sagrado significa la pertenencia a Dios. Lo que le pertenece a Dios es sagrado. Es santo, sagrado, todo aquello que le pertenece, todo aquello que tiene una especial relación con Él. Todo aquello. Algunas realidades son santas por naturaleza, no se tienen que convertir en sagradas, ya lo son. El nombre del Señor es sagrado por definición y por eso ni siquiera se decía. El famoso, eso ya la rara la palabrita, pero es la parafrase, tetragramaton. ¿Qué es el tetra 4? Gramaton, letras. La Y, la H, la V y otra H. Son 4 letras. Ajá, de ahí viene Yahvé o Yahvé. Tetragramaton. De ahí viene gramática. Son 4 letras. Ese es el nombre sagrado de Dios. Impronunciable. Tetragramaton. Y todas en mayúsculas, ¿cierto? Todas en mayúsculas. Y, H, V y H de nuevo. Porque el H va al final. Después de la Y está la A. Y la que sigue, la primera H, es una H aspirada, es una J en realidad. Yahvé. Sí, la J, la H casi siempre es una J. Casi siempre es una J. Cuando va al final, no se pronuncia. Por eso algunos escriben Yahvé así como suena, sin la H al final. Pero incluso algunos ponen W. Sí, También. Sí, también Ponen W. Pero el nombre es el mismo. Pero el nombre no se pronunciaba como tal. ¿Sí? El nombre era impronunciable. Por eso se habla, y bueno, el colmo, ¿no? Tetragramaton, la palabra está en griego, o que viene de la Septuaginta. O sea, la Septuaginta se nos atraviesa por todos lados, inevitable. Y quizá un día tendríamos que dedicarnos solo a ella. Bueno, este mes de la Biblia podría ser este año, podríamos dedicarnos a la Septuaginta. Tema bíblico de este año para el mes de la Biblia, la Septuaginta. Sería muy bueno. Bueno, tercer párrafo. Bueno, al final, otras lo son porque Dios las ha consagrado, pero no son por naturaleza, como el nombre o el lugar donde el Señor está. Tercer párrafo. El terreno de lo sagrado está perfectamente delimitado. Quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando santa es, sagrada es. Quiere decir que había territorios sagrados. Ahí donde estaba la zarza,
era un territorio sagrado, dominado por Dios, controlado. Él estaba ahí, ¿no? Bueno, el terreno de lo sagrado está perfectamente delimitado. El resto de la realidad, que no es lo sagrado, hace 8 días lo comentábamos ya, es lo profano, lo común, lo disponible para todo el mundo. ¿Sí? La palabra profano, poco utilizada en la Biblia, no tiene un matiz peyorativo, no es negativo. Simplemente es para distinguir lo diferente a lo sagrado. Por eso son un par siempre juntos, lo sagrado y lo profano. ¿Sí? Por eso el programa de este señor se llama así, sacro y profano, ¿verdad? Así se llama. Lo sagrado no apunta a invadir el terreno profano. Lo sagrado no está invadiendo a lo profano. Cada quien tiene su espacio. Como prueba, no es considerado como contagioso, Ageo 2:12, salvo excepciones. ¿Sí? El cuarto párrafo. Se puede pasar de un ámbito al otro, de lo sagrado a lo profano y de lo profano a lo sagrado. Se puede pasar en los dos sentidos, mediante operaciones recíprocas, de acá para allá y de allá para acá. Consagrar, el verbo consagrar es hacer que pase algo al terreno de lo sagrado. Vamos a consagrar, esta iglesia lo ha hecho muchas veces, vamos a consagrar la mesa de la Santa Cena. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mesa consagrada para la Santa Cena no la vamos a usar aquí en el salón social para las comidas. No la vamos a usar para poner la ofrenda. No la vamos a usar para hacer una elección o ponernos de acuerdo con algo administrativo. No. Es única y exclusivamente para la Santa Cena. Nada más. Ya está la mesa, ¿qué? Consagrada. ¿Sí? Lo contrario, que es desacralizar, quitarle lo sagrado a algo. Desacralizar, que fue lo que hizo el propio Dios cuando se partió el velo, el día que el Señor murió en la cruz. Se partió el velo del templo y entonces ya iba a haber tránsito directo entre lo santo y lo santísimo y lo profano también. Llevar al terreno profano una cosa que consagrar, es de ida y vuelta. Desacralizar, desacralizar, se le quita el carácter sagrado a aquello. Pero profanar, entre comillas, lo explicábamos también hace 8 días, quiere decir más bien tratar indebidamente como profana una cosa sagrada. Por eso hace 8 días decíamos que es mejor decir, en ese caso, profanizar o desacralizar, como dice acá. Profanar es ofender lo sagrado, incluso lo que no es de uno. Ahí en el Medio Oriente, los judíos y los árabes son especialistas en querer profanar lo de sus enemigos. Como esto es sagrado para ellos, voy y lo profano. Es una ofensa para los otros. Claro. Y los judíos y árabes hacen lo mismo. Están queriendo profanar lo que es sagrado. Es sagrado para ti, pues ahí te voy. Eso es muy común, digamos, lamentablemente, pero sucede, ¿no? Entonces se profana lo de otra religión que no es la mía. Si no es la mía, pues lo puedo profanar porque no es la mía, no me importa, ¿no? Bueno, quinto párrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Para los seres humanos, la santidad tiene naturalmente 2 dimensiones, y que sigue igual valiendo esto hasta la fecha, ¿eh? Aquí sí, colectiva e individual, la santidad. Pero cuando usamos la palabra santidad, inmediatamente nuestra mente cristiana se cambia de canal. Inmediatamente, porque estamos muy acostumbrados en el Nuevo Testamento a que lo santo también se repite, y entramos en el cristianismo, ya entramos a la doctrina de la santificación. Después de que somos salvos por la gracia de Jesucristo, de Dios en Jesucristo, entramos a un proceso de santificación, que no significa que nos saquen del mundo, como dijo el Señor en Juan 17, ni que nos expulsemos del mundo, ni que nos apartemos del mundo. Seguimos viviendo en el mundo y seguiremos, pero entramos por la gracia de Dios a un proceso de
santificación. El Señor quiere que seamos santos. Y todavía Hebreos, ven ustedes Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Oye, Hebreos, no la mires. Y es una frase más larga. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cada vez que se recuerda el tema de la santidad o de hacernos santos o de entrar al proceso de santificación, ¿qué es lo que está detrás? La separación entre lo sagrado y lo profano. No es que dejemos de ser profanos nosotros. Hacemos cosas profanas todos los días. Sí. Todos los días andamos haciendo cosas profanas, non sanctas, algunas de ellas. Algunas de ellas deberían hacer que nos arrepintamos, otras no, pero cada quien sabe. Y seguiremos siendo profanos toda la vida. ¿Por qué? Porque andamos en el mundo y hacemos cosas del mundo y vamos al banco y vendemos y compramos, etc. Seguimos siendo profanos, pero como somos hijos de Dios en Jesucristo, estamos en un proceso de santificación que solo va a terminar en esta vida cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí termina el proceso de santificación. ¿Qué tanto se logró en porcentaje? Los porcentajes obviamente ahí no existen. Llegaste a la santificación a un 90%. Se me hace mucho, pero bueno. A un 80%. 99.9. No, pues, ya eso depende del Señor, de cada quien. Entonces, el Levítico desarrolla sobre todo la dimensión que individual. Es un individualismo antiguo, pero que es muy importante. Por supuesto, también toca la parte colectiva. En él no se encuentra la expresión tradicional pueblo santo, que sí está en Éxodo 19:6, está en Deuteronomio 2 veces, etc. Sino más bien se ve hacia adelante, con mucho optimismo, por cierto. Seréis santos, como yo soy santo, dice Dios en Levítico. Y así lo repite: yo, Dios, quiero que sean santos como yo lo soy. Y entonces la gente podría decir: uy, Señor, pero ¿cómo vamos a ser santos? Somos de lo peor. Sí. Somos de lo peor. Hasta ahora. O yo los santifico, yo los santificaré, yo los quiero hacer parecidos a mí. Sin embargo, la dimensión colectiva no está ausente. O sea, no nos vayamos con la finta de que solo lo individual por separado. No, también está la parte colectiva. Y esa parte colectiva también tiene que ver con el presente cristiano, que es la que desarrolla Hebreos. Por ejemplo, dice Hebreos: tenemos que practicar la hospitalidad. ¿Se acuerdan? Sí. Porque en otras épocas la gente que lo practicó, ese don, ese valor cristiano, hospedó ángeles. Sí. No de apellido. También de Hospedó apellido. ángeles. Hospedó ángeles. Sí. A ver, esa práctica de la hospitalidad para Hebreos es resultado de la santificación. Todos los valores, principios y conductas que se le piden al cristiano o cristiana de siempre son resultado de la santificación. La santificación es lo que viene inmediatamente después de que tenemos la conciencia de ser salvos. En el momento que Dios quiso que tuviéramos esa conciencia plena de ser salvos en Jesucristo, el Espíritu entonces empieza la obra de santificación. No puede ser igual. ¿Cómo? Digo, no puede ser igual, algo tiene que cambiar, ¿no? Sí. Por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu empieza a batallar con nuestro viejo hombre o vieja mujer. Sí. Y ahí está peleándose el Espíritu. Y por eso Pablo en otro lado dice: no contristen al Espíritu. Sí. No entristezcan al Espíritu, porque como siguen siendo muy profanos, porque siguen siendo muy carnales, en el Nuevo Testamento ser muy profano es ser muy carnal. Y a eso se refiere Pablo. Pero Pablo está espiritualizando los conceptos antiguos.
Por eso a Pablo a veces se le llama que fue el inventor del cristianismo. Hay que decirlo bien. Pablo en gran medida fue el inventor de las primeras doctrinas cristianas. No el inventor del cristianismo como tal, pero casi. Si él inventó o desarrolló las primeras doctrinas cristianas, en una medida sí estaba inventando el cristianismo. Porque el Señor Jesús no dejó doctrinas establecidas totalmente. La iglesia lo tuvo que hacer. Bueno, en dos maneras está lo colectivo y terminamos con el último párrafo para hablar pocos minutos, pero buenos minutos del capítulo 3 del libro. La santidad, ¿qué es primeramente? Dice, es un don de Dios, que no santifica a su pueblo simplemente declarando, lo santifico y ya son santos porque yo lo ordeno y se acabó. No, le ofrece los medios concretos para ser santo, le da instrumentos para hacerse santo el pueblo, ya no solo la persona, a saber, instituciones, un santuario, un sacerdocio, un ritual. Nosotros usamos con mala fe y mala fama la palabra ritual, no nos gusta, pero estamos llenos de rituales. Comer es un ritual, definitivamente. Dormir es un ritual, desayunar es un ritual. Nuestra vida está llena de rituales profanos. Sí. Todos esos son rituales profanos. ¿El culto es un ritual? Claro, porque se repite, no siempre igual, y luego las personas que dirigen o organizan el culto piensan, con cierta dificultad en eso, piensan que cambiando el orden de los elementos del culto, el culto ya se renovó. Pues no, el culto es igual, el culto es el mismo, el culto es una rutina, sí, que tiene que ser renovada por la disposición con que uno llega a participar del culto. El culto en ese sentido no puede ser diferente. El ritual tiene las mismas partes: llamamiento, oración de intercesión, predicación, saludo, cuando hay Santa Cena, todos los elementos ahí están. El café después del culto, en fin, todos los elementos ahí están. Puede cambiar el orden. El orden se cambia, pero la esencia no. ¿Sí? Pero entonces eso es lo que estudia la liturgia, ¿no? El orden, cuál debe ser el orden litúrgico. Entonces uno piensa, sobre todo cuando es muy joven, no, pues le cambiamos el orden a las partes del culto y ya estoy renovando el culto. No estamos renovando nada. El culto es un ritual. Hasta la silla, o sea, la tenemos. Hasta que se sugiere que vengas de blanco, de negro, de rojo. No, me cambio de silla, ya lo siento. Aquí es mi lugar, aquí es mi lugar. Ya. Y si hay alguien lo que pasa, pues mi hermano con la Está bien, sí. es que es mi lugar. Sí, para que no te mueves, Y si me por cambia favor. la silla, van a estar en mi silla. Está en mi lugar. Es lo que describe la primera parte del libro, capítulos 1 al 10. Ya que nos damos en el 3. Después, la otra parte de la santidad colectiva es una exigencia para el pueblo tomado en su conjunto. Capítulo 19. Ustedes como familias, como personas, como responsables del comportamiento cotidiano familiar, no van a practicar el incesto. De ninguna manera van a practicar el incesto. Está prohibido. Es un tabú, es una prohibición absoluta. A Dios no le parece, Dios no permite que haya incesto. Nada que el padre con la hija, nada que el padre con la hermana, el hombre con el... No, nada de eso. El incesto está prohibido. No practicar el incesto es una exigencia para el pueblo. Es una legislación, dice aquí. Eso se va a traducir en una legislación que hará de Israel un pueblo que aparte, diferente. La ciencia después vino a enseñar que si hay incesto empieza a haber problemas genéticos, pero eso en esa época no se sabía. No se sabía eso. Entonces, la prohibición ritual del Señor, la prohibición social, la prohibición espiritual, que le iba a dar cuerpo a la sociedad y
al comportamiento social adecuado era tajante. El Señor sabía por qué. ¿Qué produce el incesto en términos de relaciones humanas? ¿Qué produce? Así una cosa suelta que me diga. ¿Qué produce? La sociedad. Produce un rechazo. Una alegría. ¿El incesto? No, que el papá se diga Es la vergüenza también. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero produce, por ejemplo, el padre se relaciona con la hija y los hijos que tiene, ¿qué son del papá? Son sus hijos y al mismo tiempo son sus nietos. Y cuando tenga otros hijos, la hija del padre tiene otros, y aquel es hijo y tío, es un enredo, es una cosa complicada. Como que El no trato. tiene, como que pierden identidad, ¿no? Porque ya Hay muchos problemas psicológicos, morales, de relación, para la sociedad también. para la familia básica, Sí, primero. a ellos. Entonces, ponemos ahorita por caso eso, nada más. Pero el capítulo 19, como lo vamos a ver, está lleno de esas prohibiciones, el 18 también, sobre la sexualidad. No sé, Sobre la Porque se sexualidad. practicaban muchísimo. Pero aquí en Israel, dice Dios, aquí no va a haber incesto. El que lo practique se muere. Así. Y uno dice, a mí pena de muerte, sí. Pena de muerte. El señor Zambada quiere regresarse a México y quiere aprovechar todas las instancias a las que tiene derecho como ciudadano mexicano para que lo regrese, porque quiere evitar la pena de muerte de Estados Unidos. En los tratados de extradición, particularmente el de nuestro país con Estados Unidos, es muy explícito cada vez que mandan a alguien extraditado. No vamos a permitir que esta persona sea condenada a muerte. Y eso se pone explícito en el convenio de extradición. Sí, cometió estos y estos delitos y solo sobre esos va a ser enjuiciado allá. Y no vamos a permitir, no es legal, que reciba la pena de muerte. Eso quiere lograr el señor Zambada. Pero como ya está allá, y haya llegado como haya llegado, sin problema, no va a poder regresar y es candidato a la pena. Creo que cuando una persona está en prisión pierde todos sus derechos. ¿En dónde? ¿En México o en Estados Unidos? Yo me estoy refiriendo específicamente a cuando está cuando es la extradición. Sí, es un problema jurídico. No vamos a entrar ahora, pero este señor quiere librar la pena de muerte. O sea, ¿quién no? La quiere librar, pero parece que no la va a librar. Parece que no va a ser inmediato, va a tardar, pero entonces quiere que se repongan las cosas, que no regresen, y si entonces me extraditan, entonces ya no. Pero eso ya no va a suceder. Bueno, terminamos. Se va a hacer un pueblo aparte, se va a hacer un pueblo diferente, un pueblo distinto. ¿Pero distinto en qué? Si está sacrificando animales. En eso no es distinto. ¿Distinto en qué? Distinto en que el sacrificio le va a permitir a Israel, al pueblo de Israel que estaba surgiendo y que se estaba formando en el desierto, porque esa metáfora es muy importante. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, después del éxodo de Egipto, se construye en el desierto, se construye en el aislamiento del desierto. No hay otras fuerzas, pueblos que quieran o puedan influir. Dios moldea al pueblo en el desierto, lo inventa, lo construye, le da leyes en el desierto. Entonces, este sacrificio de paz que aparece en el capítulo 3 nos va a mostrar, como acabamos de leer, que el pueblo de Dios va a tener comunión con su Dios a través del sacrificio. Es un sacrificio de paz, que por cierto esta semana ya se aprobó la nueva ley taurina. Ah, sí. ¿Qué les dije? Ya no está. Sí. ¿Qué le dije? Ya se aprobó la Ya nueva se ley. aprobó. Yo no Ya se estoy de aprobó. acuerdo en eso. Estaba viendo cierto, ¿no? Que se haya aprobado la ley taurina, ¿no está de acuerdo?
No, ¿por qué matan a los animales? Ya no se van a matar. Ya no se van a matar. La ley taurina. Ni se van a matar ni se van a lastimar. Ni se van a lastimar. Nada más. Va a ser exhibición creo que de 15, no sé cuántos minutos. Sí, pero van a torear con el 15 capote, horas. la primera parte del capote y la muleta. Ay, sí que nada más. Pero sin agresión ni nada. El toro igualmente se va a estresar, eso es obvio. Se va a estresar. Pero ya no va a ser el espectáculo. Ya no va a haber agresión, ya no va a haber sangre, pues. Ay, qué bueno. Ya no va a haber. Pobre animalito. Los puristas obviamente van a decir, no, pues eso ya no es toreo. Mejor voy a jaripeo. Mejor me voy al jaripeo. No está más interesante. El jaripeo, el rodeo. Ahora, el marco de esta fiesta es el de un banquete en el que lo ofrecido en el altar, la parte más valiosa del animal, es para Yahvé. Un banquete. Está oliendo a comida todo el tiempo, se está quemando, huele a comida todo el tiempo. Es un banquete para Dios. Y el resto es comido ante Yahvé por quien lo ofrece. O sea, el participante que ofrece participa del banquete con Dios. ¿Se parece a la Santa Cena esa idea? Sí, Se parece. Porque ahora el sacramento de la Santa Cena, y lo decimos, ¿no? Somos invitados a la mesa, el Señor nos recibe y va a haber un banquete de bodas, las bodas del Cordero. Es un banquete, una fiesta y todo. Entonces el lenguaje es festivo, el lenguaje es ritual y en Apocalipsis también es matrimonial y conyugal. Porque son las bodas del Cordero que se van a consumar entre el Señor y su esposa, que es la iglesia. Y todavía viene Pablo y le mete más. Y el Señor ha preparado a su iglesia para que sea limpia, pura y santa. Entonces el lenguaje ritual y sacrificial está por todos lados. Y vámonos con la gracia, porque el tiempo ya nos va. No hay que olvidar, dice aquí, que la carne era un lujo para el antiguo israelita. Por lo que este tipo, eso ya no está ahí en el texto, por lo que este tipo de sacrificios eran una fuente, además de proteínas cárnicas, de alegría por la comunión con un Dios que les proveía de carne. Sí, podían comerla. Y la grasa, 3 tipos de grasa, aunque no acabemos hoy, pero seguimos. En Levítico 3, 3 y 4, ya leímos, se enumeran 3 tipos de grasa. Le voy a mandar la foto para que la tengan. No se preocupen. Esta partecita sobre todo, con la grasa y los riñones y todo. Le tomo foto a esto y Eso está bien. para que no se preocupen. Grasa número 1, la que cubre las entrañas. La membrana de grasa que rodea los intestinos. Eso incluso en anatomía tiene su nombre, ¿no? Como, se me fue el nombre. En la parte humana, ¿cómo es el nombre de lo que une los intestinos? ¿El mesenterio? Mesenterio, claro. Pero el mesenterio no es grasa. Es No, ligamento. pero aquí lo que cubre las entrañas es la membrana de grasa que rodea los intestinos. Está encima del mesenterio. Esa es la palabra. Gracias. 2, toda la que hay sobre las mismas. La grasa que cubre cada órgano individual. Cada órgano está envuelto con una capa de grasa. Y cuando subimos de peso, esa grasa aumenta bastante más. Sí. Pero no los padres. Sí. No. Estamos listos para Sí, Ya está sí. para el holocausto. Preparado ya está. Gruesa y fácilmente separable, porque se despega. Se despega, de hecho. Y hasta los pollos igual le van separando. Es poquita grasa, pero se la separan. Yo sería la candidata. No diga nada más. Número 3, la grasa adherida a los riñones y a los lomos, los ijares, los ijares. La que está en los tendones y nervios. La grasa está por todos lados. Sí. En unas Son partes lípidos, más. es la parte lípida. Y viene lo de hígado y riñones. Son elementos esenciales del interior del cuerpo. En la literatura antigua, el hígado con el corazón era más importante y es mencionado con frecuencia. Pero los riñones son el órgano más importante junto con el corazón.
A veces son mencionados juntos. Se habla de los riñones 31 veces. Y a los riñones se les atribuye, según el Salmo 16, Jeremías 12, ahorita les mando, aquí están los, Sí, los demás. no, ya le mandé. Se les atribuye ser la sede de la conciencia. Los riñones. Conciencia y sentimientos. Te amo con todos mis riñones. Sí, ya les Te conté. entrego Sí, ya no le vamos a dar cachetada. Te amo con todas mis entrañas, ¿no? Ya cambié de lugar. Entonces la grasa viene a ser como el centro así fundamental de todo lo que era el sacrificio. Y entonces estamos delante de una cultura sacrificial, ritualizada, que va a aprovechar dentro de la especialidad del mundo hebreo, que era la ganadería. De ahí va a tomar fundamentalmente de los animales de la ganadería, las vacas, cabras, ovejas y demás. De allí va a tomar todo lo esencial para relacionarse con Dios. Entonces el pueblo lo sentía como algo normal, natural. Si somos esencialmente ganaderos, con los animales en los que somos especialistas, a través de ellos nos vamos a relacionar con Dios. Pues por eso, como somos ganaderos, y es la parte esencial de nuestra cultura, nuestro trabajo, con lo que nos es más esencial y más conocido para nosotros y más natural, a través de ello Dios se nos revela y tenemos comunión con Él. A través de lo que es la esencia de nuestra cultura para la sobrevivencia, a través de eso vamos a relacionarnos en sacrificio. Por eso el capítulo 3 son sacrificios de comunión o de paz, de unión de Dios con el pueblo. Porque el pueblo de Dios disfruta lo de la grosura. Mía es la grosura, dice el Señor. Sí. Mía es la grasa. Siéntanse contenta. Gracias. Mía es la grasa, dice el Señor. Por eso hay muchas oraciones. Y yo comparto, y Dios dice entonces, yo comparto con ustedes todo lo que representa valor para ustedes, como cultura, como trabajo, como esencia de lo que ustedes son. En lo que ustedes más valoran, ahí estoy yo, que es la ganancia. Ese era el significado. Ese era el significado. Eso sí me gusta. Entonces sí, es que ahí entramos para ver la anatomía espiritual, el alimento espiritual, el hacer sagrado algo y todo eso. Entonces ahí viene lo central para el pueblo, que era la ganadería y lo que ellos más conocían y más hacían. Y que se querían comer cuando preparaban alimentos. Pero al momento del sacrificio, eso que más querían era para Dios. Porque cuando comían, vamos a decir de manera profana, las fiestas así, cotidianas, bodas y todo, bueno, también ahí había rituales, aspecto religioso. En el hecho mismo de seguir comiendo lo mismo que se presentaba en el sacrificio, el pueblo asociaba las dos partes. Estamos en una fiesta profana. Ah, sí, bueno, vamos. Sí, pero esto sabe como si estuviéramos sacrificando ahí en el templo o en el tabernáculo. Ponle más grasita. Ajá, así como es. Las famosas costras de la Ajá. Ay, también sí. La barriga. Bueno, pues vámonos a terminar.